Pues vamos a dar inicio a la última plática ahora sí del taller y coloquio. Entonces ahora nos toca presentar a Samuel Chablé, que está, parece estar con Didier. Con Didier y Matías. Sí. Con Didier y Matías, y nos va a contar acerca de hipersuperficies nulas de ángulo constante. Gracias, Samuel, por aceptar la invitación. Gracias. Pues muchas gracias a los organizadores por invitarme, ¿no? Y pues este es un coloquio que está, un taller que está igual en honor a Oscar Palmas, ¿no? Así que felicidades. Y pues quería mostrarles un poquito de lo que estamos trabajando, ¿no? Con Didier Matías, que es esto de ángulo constante en hipersuperficies nulas. Entonces vamos a empezar, ¿no? Vamos a hablar de algunos conceptos básicos, que de hecho Didier ya me ayudó más temprano, ¿no? Hablando de cositas de nulas. Vamos a recordar unas cosas de ahí. Luego hablaremos de campos cerrados y conformes, ¿no? Igual cosas que mencionó Didier, screen casi conforme, también lo mencionó por ahí, ¿no? Y ya después, digamos, el punch está en lo último, que es las de ángulo constante y algunas aplicaciones que tenemos ya por ahí, ¿no? Vamos a empezar. Y pues la idea de las hipersuperficies nulas es que, pues, si comparamos en el ámbito riemanniano y el semi-riemanniano, pues, en el riemanniano, pues, la métrica es positiva, ¿no? En el semi-riemanniano, pues, es no degenerada. Pero si queremos hablar de que superficies nulas, lo que está pasando ahí es que la métrica pues es degenerada, ¿no? Ahí cambia la cosa, pone más feo, digamos. Y está el dibujito del cono, ¿no? En donde pues el dibujito lo puse porque separa bien los tipos de vectores, eso ya se lo saben todos, ¿no? Un vectorcito que está como por acá, es un vectorcito espacial, ¿no? Uno que está dentro del conito, pues es temporal, y uno que está formando, ¿no? Que está dentro, que es parte del cono, pues es tipo luz, ¿no? Ahí está la idea. Y aquí recordando igual a lo que nos mencionó Didier, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea degenerada la métrica? Quiere decir que existe un vectorcito xi que pues aniquila todos los vectores de tangente, ¿no? Eso es lo que está pasando, ¿no? Pues, se tiene esta acá, ¿sí? Y ese xi pues es no cero. Entonces, eso es lo que está pasando. Le llamamos radical al generado por ese xi, ¿sale? Y va a haber unos dibujitos que igual les mostró Didier por ahí ahorita, ¿no? Vamos a tener este dibujito. El cono, por ejemplo, el cono de luz es una hipersuperficie nula. Y en un puntito, pues el espacio tangente es uno de sus planos, ¿no? La dirección radical es la que está dibujada en verde. Y yo puedo seleccionar, así como vimos antes, ¿no? Un screen, ¿no? Que sea complementario en el espacio tangente, ¿sí? Pero si se fijan, yo puedo elegir otra dirección para el screen. Puedo elegir en lugar de eso, esta de acá, ¿verdad? Entonces la verde y la roja también complementan el plano, ¿no? Entonces hay varias selecciones del screen que yo puedo tomar, ¿sí? Que es algo que igual Disney nos había platicado un poquito, ¿sí? Y pues nos falta un ingrediente para terminar, digamos, de amarrar todo lo del ambiente, que sería el haz transverso, que igual nada más estamos recordando, ya lo platicó Didier, ¿no? Este dibujito similar. Entonces yo tengo esta descomposición del ambiente, ¿no? Visto como el espacio tangente de la nula más la dirección transversa, ¿no? Y a su vez, pues el espacio tangente de la nula, ¿no? Lo puedo ver como el screen y el radical. Entonces tengo como que esta tercia de cositas ahí que funcionan en armonía, que son el screen, el radical y el transverso, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Así estamos descomponiendo, pero de nuevo podemos jugar con ellas, ¿no? Como que si cambio la n, cambio la shift, cambio el screen, puedo cambiar la n igual, ¿no? O sea, se tienen que manejar de manera apropiada. Sobre todo, ahí, pues aquí, porque queremos que haya un haz transversal que sea apropiado, ¿no? Eso quiere decir que queremos que se cumplan estas propiedades de acá, ¿sí? Que esto sea 0, que esto sea 1, ¿sí? Y que la n pues aniquile igual a todos los del script, ¿no? Entonces aquí están unas notitas que nos van a servir, ¿no? La primera me dice que si yo quiero que mi tercia funcione bien, ¿no? Si ya tengo una tercia que funcione bien, pero decido por algún motivo rescalar la xi, yo también tendría que rescalar la n para que la nueva tercia funcione igual, ¿sí? Es lo que está diciendo esto, ¿no? Si yo cambio mi xi con esta función, la n la tengo que cambiar con esta función para que mis nuevas xi prima, ¿no? N prima y el mismo screen que tenía, ¿no? También funcionen de manera apropiada, ¿sale?
Y la segunda, pues es una formulita que aparece en el lugar, ¿sí? Que nos interesa bastante, que dice que si tú agarras un vector transverso, siempre puedes construir un n que funcione, ¿sí? Siempre puedes, teniendo esa xi, ¿no? Siempre puedes construir una n que te cumpla, que sea nula, y que te cumpla que n con xi es 1, ¿no? Funciona bien, eso es lo que pasa. Esta formulita va a aparecer igual más adelante, cuando hablemos de lo que es el ángulo constante, ¿sale? Pues vamos a tratar de no olvidar esto de acá, sí, nos va a servir. Voy a mencionarlo nada más, pero van a ver a qué me refiero. También cositas que mencionó Didier, ¿no? Comparando con el caso clásico, pues usualmente tú tienes tu hipersuperficie y tienes tu dirección normal, ¿no? Pero pues ahorita estamos en un ámbito, digamos, en el que tengo mi hipersuperficie que es nula, metida en el ambiente, y al mismo tiempo tengo un screen que está metido en la nula, ¿no? Entonces tengo como que tres cositas. Y haciendo el análisis igual con la condición de Levi-Civita del ambiente, puedo hacer estas descomposiciones, ¿no? Son las fórmulas de Gauss y Van Garten, estas son las de Gauss y Van Garten, de la nula metida en el ambiente, ¿sí? Cositas que hay que mencionar, esto por ejemplo no es conexión de Levi-Civita, ¿no? Porque no es compatible con la métrica, porque pues en la nula la métrica es degenerada, ¿no? Ahí esto no chambea, pero pues esto sí lo vamos a llamar segundo fenómeno fundamental, pues esto es lo que siempre, operador de forma, ¿no? Y esta es una conexión transversa que por ahí se define, que igual vamos a simplificar más adelante para ver cómo queda, ¿no? Sigo usando más o menos rápido porque pues ya vimos más o menos cómo está la cosa con Didier. Y lo siguiente, pues es ahora la versión del screen metido en la nula, ¿no? Tiene unas similares. Ahora los elementos de la nula, pues les pongo un asterisquito, ¿no? Es básicamente lo que estamos haciendo. Esta sí es conexión métrica, ¿no? Entonces el screen tiene su propia segunda forma fundamental y tiene su propio operador de forma, ¿no? Y aparece otra como conexión ahí normal transversa, ¿no? Ahí está. Y luego aparecen unas notitas que quería mencionarles, son cositas que se usaron a lo largo de todo este trabajo. La primera es igual a lo que ya ha mencionado Didier, que es que si tú agarras de las dos ecuaciones que vimos ahorita, ¿no? Los dos pares de ecuaciones, pues aparecen elementos de la nula en el ambiente y del screen metido en la nula, ¿no? Pero se relacionan de maneras como que curiosas por aquí, ¿no? Por ejemplo, si agarras la segunda forma fundamental de la nula, se relaciona con el operador de forma, pero del screen, ¿no? Y como que al revésado. Si yo agarro al operador de forma, pero de la nula, se relaciona con la segunda forma fundamental del screen, ¿no? Es como que esas relaciones están como que cruzadas, ¿sí? Y también está esta funcióncita importante, es una forma que es la tau, ¿vale? Que si se fijan, estas de acá son las componentes de esta conexión que estaba aquí, ¿no? Y de la otra, pues igual, es la componente de esta conexión, ¿no? Es como que las componentes de esas conexiones son iguales, salvo ese signo, ¿no? Entonces, lo vamos a llamar tau, a esa de ahí, y entonces podemos reescribir a las dos ecuaciones de Van Garten como lo siguiente, ¿no? Entonces, lo que ganamos con esto es que aparece la misma uniforma, ¿sí? Es la misma uniforma, nada más que con signos cambiados, ¿sale? Pues ahí está. Muy bien. Igual esto lo mencionó Didier, ¿no? Aquí ya está definida tanto lo que es totalmente umbilico, totalmente geodésico, pero lo puedo definir nuevo en dos maneras, ¿no? Puedo definir a la nula metida en el ambiente o al screen metido en la nula, ¿no? Entonces, puedo decir que la nula sea totalmente umbilico, totalmente geodésica, o puedo decir que el screen sea totalmente umbilico, totalmente geodésico, ¿no? Y los dibujitos son nada más para recordar pues, el caso clásico, ¿no? Aquí, por ejemplo, puse el de Sitter, ¿no? Y si tú te cortas al de Sitter con un plano, lo que obtienes es totalmente umbilico, ¿no? Si en particular ese plano que usaste pasa por el origen, es totalmente geodésico, ¿no? Pues nada más para que haya dibujitos, ¿no? Básicamente. Ahí está. Y lo último, digamos, de la parte de la introducción, es como que esta proposición que nos va a servir mucho igual a lo largo del trabajo, que me dice algunas propiedades cuando tengo mi hipersuperficie nula, ¿no? Por ejemplo, el operador de forma de la nula es screen valuado, ¿sí? Si yo agarro el operador de forma del screen, pues básicamente el radical va a morir, no va a ser cero. Y la última igual es especialmente importante, porque estas equivalencias, ¿no?
Estos tres de aquí son lo mismo básicamente, pero yo siempre voy a estar asumiendo, en la mayoría de los resultados, que mi screen es integrable, ¿no? O sea, que yo con el screen puedo sacar una variedad, ¿no? De esa dimensión. Entonces, como yo puedo asumir esto y estos son equivalentes, también voy a poder usar en estos resultados estas dos propiedades, ¿sí? Nos va a ser muy útil esta proposición. Muy bien. Y ahora sí, hablando de cosas que pues, nos van a interesar, son los campos vectoriales cerrados y conformes, que ya se han platicado mucho, ¿no? La definición pues, ya la sabemos, ¿no? Tiene que ver con la condición de Levi-Civita. Hay una función asociada que me permite dar esta descripción, ¿sí? Y pues nos interesan estos campos cerrados y conformes, pues porque son como la generalización de los paralelos, de los radiales iguales, ¿no? El dibujito igual, es dibujito clásico, nada más aquí dibujamos un radial, ¿no? ¿Sí? Entonces por eso nos interesan los cerrados y conformes. Okay. Así que cuando hablemos de ángulo constante, ¿sí? Ese ángulo constante, pues lo tenemos que medir con respecto a un campo vectorial, ¿no? Entonces los campos vectoriales que vamos a usar son cerrados y conformes. ¿Sí? Muy bien. Entonces este ya es uno de los resultados que tenemos, ¿no? Desarrollados, que es escribiendo, pues, a Z como dividido en sus proyecciones, ¿no? Recordemos que tengo una parte del screen, una parte radical y una parte del transverso, ¿no? Yo agarro mi Z, que vive en el ambiente, y puedo dividirlo en sus tres proyecciones, ¿no? Entonces aquí, esto vive en el screen, esto vive en el radical y esto es transverso, ¿no? Básicamente eso es lo que estamos haciendo. Y haciendo esa partición, pues tenemos el siguiente lema que se deduce usando las fórmulas de Gauss y Van Garten, ¿no? Las dos parejas de fórmulas las usamos y deducimos esto, ¿no? El inciso A me relaciona las cositas que viven en el screen, ¿no? Esencialmente. La B me relaciona las cositas que viven en el radical y la C me relaciona las cositas que vienen en las transverso, ¿no? Es básicamente lo que me dice este lema y se utiliza bastantito para los siguientes resultados que vamos a utilizar. Vamos a mostrar, ¿no? Por ejemplo, unas implicaciones más o menos directas de eso, ¿no? Son estos casos particulares, ¿no? ¿Qué son estos casos particulares? Pues yo tengo mi dirección, digamos, del screen, ¿no? Yo tengo mi dirección del radical y yo tengo mi otra dirección, digamos, del transverso, ¿no? Entonces, la Z en general dijimos que puede tener componentes de las tres, ¿sí? Pero estas dos proposiciones son casos particulares, ¿no? Si mi Z nada más vive en el haz transverso, si nada más tiene esta componente, eso es la primera proposición, pues lo que uno concluye es que mi hipersuperficie nula es totalmente umbilical, ¿sí? Así, facilito, está como que bien clasificada esa, ¿no? La segunda proposición es el otro caso particular en el que mi Z solamente vive en el radical, ¿sí? Tenemos una cosa similar. Lo que quiere decir aquí es que pues el screen va a ser totalmente geodésico. ¿Vale? Son casos particulares, por eso nada más están en un frame, porque pues están sencillitos, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo aparece otro caso particular, ¿no? Luego vimos esta formulita de gradientes, que nos va a servir bastante igual, ¿sí? Que esta formulita de gradientes son respecto al screen, ¿sí? Son las tres. Y lo que estoy explicando son la norma cuadrada de Z, ¿no? Y las componentes de Z en el radical y en el transverso. ¿Vale? Este lema surgió la idea de hacerlo, pues, de un artículo que pues, estudiamos de Matías, de Gabriel y de Didier, ¿no? Que tiene una prueba similar en el caso semi-riemanniano, pero pues queríamos ver si tenía una contraparte en este ámbito nulo, ¿no? Y si la tuvo, bastante similar, ¿no? No igual, pero pues, era de esperarse, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, aparece esta tau que habíamos mencionado hace rato, ¿no? Este de aquí, pues es el campo vectorial métricamente equivalente a esa forma, ¿sí? Y acerca de esa forma hay que hacer algunas notitas importantes, ¿no? Creo que sí conviene que me regrese, ¿no? Se me olvidó mencionar eso cuando llegue aquí, ¿no? Estas dos fórmulas que tiene la tau, ¿no? Si ustedes recuerdan de las fórmulas de Van Garten, ¿no? En el caso normal, tú puedes mocharte la conexión normal si tu vector normal es unitario, ¿verdad? Lo puedes mochar. Como que lo equivalente aquí sería mocharse la tau.
¿sí? Y hay algunas condiciones que sí me permiten poder eliminar esa tau. Por ejemplo, si el tensor de Ricci es 0, yo puedo encontrar un screen que haga que la tau sea 0, ¿no? Entonces, como que sí tiene su contraparte clásica aquí, esa tau, ¿no? Entonces, de hecho, más adelante, cuando veamos resultados, vamos a ver que imponemos en algunas ocasiones que esa tau sea 0, ¿no? Okay. Muy bien. ¿Vamos? Vale. Entonces, esto igual nos sirvió para algunos teoremitas. Cuando lleguemos a los teoremitas, les digo que ahí se usó, ¿no? Luego hablamos de las que son brincos conformes, ¿no? Pues lo que tenemos aquí es la definición que ya nos dio Didier, ¿no? Que fue proporcionada por Oscar, por Matías y por Didier, ¿no? De brincos y conformes. Igual ya nos platicó más o menos toda la historia de estas, ¿no? Viene como generalización de los campos conformes, ¿sí? Y se tiene esta relación entre operadores de forma de la nula y del string, ¿no? Eso es lo que está pasando. Entonces, esto brevemente metí este temita de los brincos y conformes, nada más quería mostrar un par de resultados, ¿no? El primer teoremita me dice, me garantiza, me da una condición para que sí haya un screen que haga que la tau sea 0, ¿no? Que es algo que estábamos platicando ahorita, ¿no? O sea, sí hay maneras de hacer que esta tau sea 0. Eso se puede conseguir con estas hipótesis de ese teorema, ¿no? Y la segunda proposición es como que el otro caso particular que no les puse hace ratito, pero porque tenía que introducirlo de screen conforme, ¿no? Entonces, el mismo dibujito, ¿no? Yo tengo aquí componente en el screen, tengo mi componente en el radical y tengo mi componente en el transverso, ¿no? Entonces, si Z solamente tiene componentes, o es una combinación lineal de cosas de radical y de transverso, ¿no? O sea, ya puede ser combinación lineal. Entonces, lo que tengo como conclusión es que M tiene que ser conforme, ¿no? Ese es como que el otro caso particular. ¿Sí? Entonces, ya cubrimos cuando Z nada más vive en el transverso, cuando Z nada más vive en el radical, y cuando Z es combinación lineal de transverso y radical, ¿no? Son como que los tres casos en los que Z es ortogonal al screen, digamos. ¿Sí? Son casos bastante fáciles de clasificar, digamos. Esas son las cosas que se obtienen, ¿no? Y ahorita sí, hablemos de lo que es el ángulo constante, ¿no? Que pues es el título de la plática, ¿no? Así le decidí poner. Es como que aquí es el punch, ¿no? Entonces, para definir ángulo constante, pues primero hay que justamente hacer eso, ¿no? Definirlo, porque pues en el caso clásico está muy clara la definición, es tienes tu hipersuperficie, tienes tu única dirección normal, ¿no? La agarras unitaria, agarras tu campo vectorial, y si el ángulo en todos los puntos es el mismo, pues es constante, ¿no? Esa es la definición clásica, ¿sí? Y aquí está el dibujito, ¿no? De la situación clásica. Lo que pasa con nosotros es que, pues, dirección normal está un poquito raro, porque, para empezar, mi dirección normal, si lo pienso como el transverso, pues el transverso siempre es nulo, ¿no? No puedo hacerlo unitario. Entonces, como que la dirección transversa no es única, ¿sí? Lo puedo rescalar. Y luego, puedo pensar igual en Xi, que también Xi de alguna manera tiene que ver con cosas normales, ¿no? Porque aniquila todo el screen. Y esa Xi, pues tampoco, o sea, es nula, tampoco la puedo tomar de manera única, ¿no? Tanto la N como la Xi se pueden rescalar, como habíamos visto en ese diagramita de la tercia, ¿no? Entonces, vimos que la definición que funciona es que los dos productos tengan que ser constantes, ¿sí? O sea, yo agarro mi campo vectorial y quiero que ese campo con la Xi sea constante y también quiero que ese campo con la N sea constante, ¿sí? Las dos. Quiero que las dos sean constantes. Entonces, aquí está esa condición. Y aún así teníamos dudas como que, oye, ¿qué tal si depende de la elección de Xi y N? Todavía eso, ¿no? Vimos que no, que es independiente de las elecciones de Xi y N que tengamos, ¿no? Si funciona. Y además tenemos algunas equivalencias que van a ser útiles igual, ¿no? Que son las de aquí. Las equivalencias, ¿no? Hay ángulo constante. Si el producto de ellas es constante igual, ¿no? Y también si esto es constante, donde aquí este asterisco es la proyección en el screen, ¿vale? Entonces hay tres maneras de ver esto de ángulo constante, y pues es importante que notemos de nuevo que pues es independiente de la elección de Xi y N, ¿no? Ahí está. Muy bien. Pues eso es el ángulo constante. Y luego vemos algunos ejemplitos que nada más para que veamos que sí hay de dónde sacarlo, ¿no? Ejemplos fáciles, por ejemplo, aquí está el hiperplano nulo, ¿no? Digo, el texto pues es mucho. Lo importante es que
Si tú agarras un campo paralelo, ¿sí? Y agarras pues tú sabes que Xi también va a ser paralelo, ¿no? Porque para todos los puntos puedes ahorrar la misma Xi, ¿sí? Entonces agarras a tu Z paralela igual y vas a poder describir, por ejemplo, el screen de esta forma, ¿sí? En general, se puede describir, ¿vale? Tengo mi Xi, tengo mi N, ese va a ser mi screen, ¿vale? Eso quiere decir que cuando N es igual a 1, pues mi screen va a ser plano, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Pero en general, si yo tengo dimensión de 4 para arriba, ¿no? O sea, N mayor o igual que 2, pues ya va a haber cosas no planas, ¿no? Y muchas de esas, ¿sí? Entonces, como que ya empieza a parecer más interesante esto del ángulo constante, ¿sí? Porque, y aquí voy a mencionarles otra vez la formulita de Dugal, ¿no? La formulita de Dugal que les dije era que tú puedes generar una n, ¿no? Había una formulita para generar esa n, dada tu Xi, ¿verdad? Si tú agarras un z transverso, tú puedes generar con esa fórmula una n que te garantiza el ángulo constante, ¿sí? O sea, como que siempre vas a poder generar ese ángulo constante. Pero, pues yo quiero encontrar ejemplos que no sean ese caso trivial, ¿verdad? Si tú estás en n igual a 1, lo que tienes es el caso trivial. Pero si tú estás en n mayor o igual que 2, ya aparecen cosas que no son triviales, incluso para hiperplanos nulos, ¿no? Y por aquí hay un dibujito, me parece. Este es un plano, ¿no? Hiperplano nulo. Y esas flechitas que más o menos aprecian son los screens en cada punto, ¿no? Vemos que ahí sí se chambea. Y luego vamos a ver otro ejemplo, que es el cone de luz, ¿no? Igual hay bastantes cuentos por acá, ¿no? Pero pues lo esencial es que estoy definiendo mi z como un vector paralelo, ¿sí? Y luego tomo la parametrización del cono, ¿no? Es esto de acá. Defino mi phi y la defino reparametrizada de tal manera que pues, este producto sea 1. Y una cuentita por ahí me garantiza que esta n es la que funciona, ¿sí? Pero pues vemos que esta n depende de los elementos de la parametrización y depende de n0, ¿no? Donde n0 es la primera entrada de n, ¿sí? Entonces como que está ya medio turbio, pero nos interesa ver cuál sería el caso trivial aquí, ¿no? ¿Cuál de todas estas corresponde al caso trivial que habíamos dicho con la fórmula dual? Resulta que si tú agarras n0 igual a menos un medio, ¿no? Te queda de esta manera n, y entonces es lo mismo que lo de acá. Se puede checar que esta n es lo mismo que lo de acá, y ese es el caso trivial, ¿sí? Ese es el caso trivial del que estábamos hablando. Pero pues hay casos no triviales que se dan cuando la n0 es menor que un medio, ¿no? En general se tiene que el screen está generado por esto acá. Pues que eso es una cosa bastante rarita, ¿no? Pero no es plana esa cosa en general, y aquí hay un dibujito de eso, ¿no? Tienes tu cono, y de nuevo en cada punto lo que dibujé es el screen, ¿sí? Y vemos que ese campo, pues no, o sea, no va a ser plano. Esto de aquí, pues esto es para n0 menor que menos un medio, ¿vale? Entonces ya vimos con estos ejemplitos que sí hay como que un punch, ¿no? Que sí tiene sentido hablar de ángulo constante, que hay cosas no triviales por ahí, y entonces ya vamos a ver algunas aplicaciones que tuvimos con eso. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya me pasé, ¿verdad? No. Ah, ok. Las aplicaciones. Vamos a ver estas aplicaciones que tienen que ver con dirección principal canónica, ¿no? Porque pues el ángulo constante siempre se relaciona mucho con esto, ¿no? Pero pues de nuevo primero tuvimos que definir lo que es la dirección principal canónica, ¿no? Porque pues no está definida en este ámbito nulo, y lo que hicimos es de manera natural tomar a los dos creadores de forma, ¿no? Y ver pues que sean múltiplos, ¿no? Es lo que queremos. Y ya con esta definición vamos a ver qué resultados obtuvimos, ¿no? Este primer lemita son equivalencias, ¿no? Que relacionan ángulo constante con esto de las direcciones principales canónicas, ¿no? Entonces, lo que me quiere decir, y estamos usando, por cierto, aquí que es integrable, que les dije que se usa mucho, ¿no? Y también estamos usando que la tau es 0, ¿sí? Estamos metiendo estas hipótesis. Entonces tenemos estas equivalencias, ¿no? Hay dirección principal canónica, si solo si estos productos son constantes, pero pues no en todos lados, no solamente en las direcciones tangentes al screen y en las direcciones que son ortogonales a la proyección, ¿no? Eso es lo que pasa. Y otra cosa similar en las mismas direcciones, pero pues estos productos, ¿no? Que lo que tiene diferente este con este, pues es que está normalizado, la Z, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces se tiene estas equivalencias. Como que
casi me dice, o sea, no es cierto esto, pero casi me dice que dirección principal canónica es ángulo constante, ¿no? No. Pero este teoremita de aquí ya me dice cuándo sí, por ejemplo, sucede, ¿no? Entonces, screen integrable, ¿no? Tau 0, ¿sí? Y entonces, si Z es R conforme y M y es de ángulo constante, entonces ahora sí, ¿no? Como que ya cierra la cosa, ¿vale? Entonces, el teorema es el que utiliza las fórmulas de los gradientes, ¿no? Y las otras formulitas que les mencioné que van a salir, ¿no? Ese es el teorema, digamos, uno de los fuertes. Y este lemita me va a servir para el siguiente teorema, ¿no? Que este lemita es particular para dimensión 3, ¿sí? Y si tengo dimensión 3 para la hipernula, eso quiere decir que mi screen es dimensión 2, ¿sí? Entonces puedo dar una base para mi screen, que aquí le llamo U y B, ¿sí? Entonces es importante que sea de dimensión 2 el screen, y escribo básicamente estas condiciones, ¿no? Si se cumplen estas condiciones para U y B, entonces voy a poder garantizar, ¿no? Cuál es un cerrado y conforme en el screen, ¿sí? Y también algunas cositas de la conexión del screen. ¿Vale? Y ese lema me sirve porque puedo hacer el siguiente teorema, ¿no? De nuevo, dimensión particular, ¿no? Para que podamos usar ese lema. Estamos en el caso en el que la hipernula es de dimensión 3. ¿No? Entonces, si es mínima y no tiene puntos umbílicos, entonces va a tener celo de aquí, ¿no? Entonces, si tiene dirección principal canónica respecto de Z, entonces este campito es cerrado y conforme en el screen. Aquí K y Q son las direcciones principales, ¿no? Y además, ¿no? Se tienen estas relaciones con la W, que es parte de la base del screen, ¿sí? Y además, aquí le llamé Z a la proyección, y la W es como que el complemento para la base del screen, ¿sí? Agarro la proyección de Z y el complemento ortogonal sería esta W, ¿sí? Básicamente eso es lo que está pasando. Y otro lemita ya para terminar, ¿no? Me dice que si tengo ángulo constante, ¿vale? Entonces se tienen las siguientes cositas, ¿no? La T, pues es la proyección de Z en el screen, pero pues normalizada, ¿sí? Entonces T con T va a ser 0, ¿sí? Y además tiene estas relaciones con los periodos de forma. Y finalmente, este operador de forma es 0, evaluado en T. Pero ese operador de forma le puse un gorrito porque no es ni el operador de forma del screen, ni el de la nula, ¿no? Sí es del screen más bien, pero es del screen respecto al ambiente, no del screen respecto a la nula, ¿no? Eso es lo que está pasando. Por eso es distinta. ¿Vale? Eso es lo que quería platicarles, ¿no? Ya vieron que son algunos resultados que ya son aplicaciones de lo que vimos de ángulo constante, ¿no? Y ya está. Eso sería todo lo que yo les quería mostrar, ¿no? Y pues felicidades, Oscar. Y pues algunas referencias de las que puso, ¿no? Gracias, Samuel. Preguntas para Samuel, Diries. No, más que preguntas, solo comentando que ahí también falta una referencia de un artículo reciente de Gabriel con estudiante. Sí. Sí, no lo puse. Porque al final puse la referencia, se me olvidó meterla en algún lugar. Gabriel. Muy interesante, por ejemplo, conceptos a ahora se me y una pregunta sería en qué en Minkowski de dimensión 3, ¿qué ejemplos serían En el Minkowski de dimensión 3. con el Minkowski de dimensión Ajá. Hipersuperficies nulas de ángulo constante. Pues, vimos ahorita que el cono sí funciona con algunos campos, ¿no? Y vimos que los hiperplanos igual. Pero fuera de eso, intentamos de hecho algunas, por ejemplo, isoparamétricas
para ver si funcionaba, pero la cuenta se puso muy fea. No llegamos a un no definitivo, pero por ejemplo, sí se complicó mucho. Incluso tuvimos que meter hipótesis adicionales para que se simplificara, porque se reduce cuestiones diferenciales de eso, ¿no? Pero no, no cambió por ahí. No es un no definitivo, pero como que no ha salido un ejemplo, digamos, más raro. Vamos para Si el campo fuera, también lo metimos esa hipótesis, creo. Aún así queda complicada la cosa para la esquina paramétrica. Sí, porque es la paramétrica, vimos de uno de los artículos del vídeo. Sí. Y no ajá, simplemente se complicó mucho la cuenta, ¿no? No sabíamos bien cuál iba a ser la solución para los campos. Básicamente el campo que queríamos no fue concreto. Eso es lo que pasó. Respondiendo un poco lo que dice Gabriel, aquí el detalle es que, pues, lo mencionó Sam, que hay siempre un caso trivial. ¿Sí? Hay elecciones triviales de la N, que siempre, cualquier hipersuperficie nula va a ser de ángulo constante con respecto a sus campos. Y eso tiene que ver con la descomposición en las separaciones. Entonces, en ese sentido, lo que nos interesa a nosotros buscar son aquellas hipersuperficies nulas que no sean triviales. Y por ejemplo, desde en el caso incluso de los hiperplanos, pues aparece. O sea, en dimensión mayor que 3, ya puedes tener hiperplanos que son de ángulo constante con esquinas de pero en general, dado el campo, pues hallar todas las posibles esquinas para que tu superficie nula sea constante, está bien. Solo en casos muy concretos podemos decir y pues. ¿Más preguntas? Está interesante el asunto. Dijiste que en algunos de los teoremas sí piden que el spin sea integrable, ¿no? Sí. Pero ¿tienen algún ejemplo así como de una spin que sea, digamos, esencialmente no integrable, pero que sí se pueda hablar de ángulo constante? No hemos trabajado en eso. Creo que desde el principio Didier me comentó que, ajá, no es como que sea integrable. Entonces no enfocamos mucho la labor en buscar ejemplos que no sean integrables, ¿no? No sé muy bien cuál sería la estrategia ahí para buscar uno que sí funcione. No hay nada más para decir algo. También hay nosotros, ¿no? Bastantes ceros. Sí. ¿Alguna otra pregunta para Samuel? ¿No? Si no, agradecemos. Gracias, Samuel.